Lucas 4:31 al versículo 37. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. En el estudio anterior de esta serie comenzamos a ver 3 credenciales que demuestran que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado, el que trae la salvación prometida. Al principio del capítulo 4, Jesús entra a la sinagoga de Nazaret y dice en el versículo 18 que abriendo el libro de Isaías, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los cautivos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente, se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Es decir, Jesús dice: todo eso que dice Isaías, que aquí todos ya saben, se refiere al Mesías, se cumple delante de los ojos de ustedes hoy. ¿Qué está diciendo con esto Jesús? Yo soy el Mesías, y lo que acabo de leer vine a cumplir. Esa es mi misión. Yo vine a anunciar el evangelio. Yo vine a liberar a los cautivos. Y entonces, después de decir estas palabras, se nos presenta el relato de lo que sucede en otra ciudad llamada Capernaum, una ciudad más importante que Nazaret. Y está Jesús en la sinagoga otra vez. Acuérdense que la sinagoga es el tipo de la iglesia de aquel tiempo. Es la reunión del sábado. Los creyentes se juntaban para estudiar las escrituras, adorar a Dios, hacer oraciones. Jesús entra, como era su costumbre, en la congregación ese día, y se manifiesta un endemoniado. Y Jesús echa fuera al demonio, y ahí empieza a demostrar Jesús que es cierto lo que acababa de decir el sábado pasado allá en Nazaret. Él vino a liberar a los cautivos. Y queda demostrado que la liberación que Jesús traía era espiritual, era de la opresión espiritual, no era de la opresión política de los romanos, como muchos pensaban. Y Jesús presenta sus credenciales para demostrar que Él es el Mesías. Y son 3 las credenciales. Ya mencioné la primera en la enseñanza anterior, que ustedes pueden ver con lujo de detalle por internet. La primera credencial que Jesús presenta para demostrar que Él es el Mesías es la forma en que Él enseñaba, versículo 31 y 32. Que descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba, versículo 32, con autoridad. El cristianismo bíblico, nuestro Señor Jesucristo, se distingue de otras religiones por la forma de la enseñanza. Si usted fuera musulmán, los musulmanes en relación con su enseñanza fuerzan a las personas cada vez que pueden a que la acepten. A lo largo de la historia, el Islam ha forzado a las personas de los lugares que conquista a que se conviertan al Islam o mueran. ¿Qué prefieres? Así que en esa religión tienes que creer lo que ellos enseñan a punta de violencia. Otras religiones orientales como el hinduismo y aún el budismo manejan su enseñanza a través de mantras. Una mantra es una repetición de la misma frase cientos de veces. Y creen que a través de esas repeticiones de las mismas cosas, entran a estados de iluminación para ascender a niveles superiores de espiritualidad.
Jesús no usó ni de la fuerza, ni de la violencia, ni de la repetición de mantras para convencer a la gente de su enseñanza. Jesús se distinguió por su estilo. Jesús enseñó con autoridad. Él enseñó con claridad, con convicción, con seguridad de lo que él decía. A diferencia de todos los maestros que conocía la gente, Jesús aparece en la escena y empieza a hablar como si él tuviera la razón y todo lo que dijera fuera verdad, y como si él fuera el juez, el perito, el erudito que puede interpretar las escrituras de la manera correcta. Y Jesús llega con una interpretación de la escritura que ellos no conocían, como por ejemplo lo que acabamos de mencionar. Toma el rollo de Isaías, busca 61, 1 y 2 y lo lee y dice: esto se cumple hoy. ¿Cuál de los escribas, fariseos o doctores de la ley pudo jamás haber dicho eso? Jesús era un maestro nuevo. La autoridad de la enseñanza de Jesús es la primer credencial que demuestra que Él es el Mesías. Como han dicho a lo largo de la historia ya muchos defensores de la fe, o Jesús, son tres opciones con respecto a Jesús y su enseñanza. O Jesús lo que decía era verdad o lo que decía era mentira. Solo hay una de dos, ¿sí o no? Lo que decía Jesús o era verdad o era mentira. Si lo que Jesús decía era mentira, hay dos opciones. Número uno, que él lo sabía. Él sabía que era una mentira, pero no le importaba. De todos modos seguía diciendo una mentira, que él era Dios y que él era el Hijo de Dios. O, opción número dos, Jesús decía que era el Hijo de Dios y el Salvador y el Señor y Dios mismo, pero no era cierto, pero él no lo sabía. Simplemente él era un lunático convencido, un megalómano. ¿Están entendiendo el punto? Entonces, hay solo tres opciones. O Jesús era un mentiroso en lo que enseñaba y lo sabía, o Jesús era un mentiroso en lo que enseñaba, pero no lo sabía, no sabía que era un mentiroso, porque hay gente que se cree las mentiras, ¿no es cierto? Las personas enfermas, personas esquizofrénicas revuelven la realidad con la fantasía, y de pronto ahí anda Napoleón, ¿no? Yo soy Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Hay gente que se convence de sus mentirotas y cree que son verdad, pero de todos modos son mentiras. O Jesús era un mentiroso y lo sabía, o Jesús era un mentiroso y no lo sabía, o Jesús decía la verdad. Esas son las únicas tres opciones. Y aquí está el problema: si Jesús era un mentiroso y lo sabía, entonces no solamente era un mentiroso, sino que era un maligno. ¿Entienden eso? Era malvado, porque él, sabiendo que era mentira y que estaba engañando a la gente, no le importaba descarriar a la gente en pos de la mentira, lo cual hace casi imposible el dato, porque todas las cosas que Jesús hacía eran bondadosas. ¿Cómo te explicas que Jesús, siendo maligno, le hacía bien a la gente? Perdonaba pecados, ayudaba a los que sufrían. Entonces, opción número dos, no pudo haber sido un mentiroso que sabía que mentía, porque su carácter es contrario a esa naturaleza que se está describiendo. Segunda opción, si Jesús era un mentiroso pero no lo sabía, quiere decir que él era un lunático. No solamente entonces sería Jesús un lunático, sino que además sería un lunático con una capacidad de convencimiento nunca antes vista, porque un lunático fue capaz de convencer a muchísimos otros cuerdos de la mentira. ¿Cómo explicas eso? Si Jesús era un hombre mentiroso y lo sabía, no solo era maligno, pero también era necio, porque al final murió por su mentira, ¿o no? ¿Verdad? Si Jesús hubiera sido un mentiroso y lo sabía, también era un necio, porque al final lo mataron por sus mentiras, lo cual hace imposible que hubiera sido un mentiroso maligno.
Segundo, si Jesús hubiera sido un mentiroso, lunático, no hace sentido. ¿Cómo un lunático fue capaz de convencer a algunas de las mentes más brillantes a lo largo de la historia? Solo estudien la historia de la iglesia y van a darse cuenta cómo hubo hombres de un calibre intelectual, como Ambrosio de Milán, como Agustín de Hipona, como Tertuliano de Cartago, como Martín Lutero, como Juan Calvino. Bueno, aquí me podría pasar yo una hora entera dándole una lista de nombres de gente brillante, como Jonathan Edwards, apenas ya recientemente, hace 4 siglos. Uno de los genios comprobado, uno de los genios, rector de la Universidad de Harvard, pastor de una iglesia congregacional en Massachusetts. ¿Cómo le hizo este lunático para convencer algunas de las mentes más brillantes que han habido en la historia de la humanidad? No hace sentido. ¿Cómo haría un lunático para convencer a que todos los discípulos de su primera generación estuvieran dispuestos a morir como mártires por una mentira? No hace sentido. Es más descabellado creer esto que la tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción que nos queda? Que lo que dijo él es cierto. Su conducta está en línea con lo que decía, su carácter está en línea con lo que decía, lo que predijo se cumplió. Entonces, ¿qué nos dice esto? Por eso Jesús enseñaba con autoridad, porque Él es quien decía que era. Él hizo lo que decía que iba a ser el Mesías. Miren, si Jesús iba a ser el Mesías, ¿qué se esperaba? Entonces, ¿cómo enseñara? Así, que enseñara con autoridad. Y número 2, credencial número 2, y lo que acabo de hacer es un repaso de lo que enseñé en el mensaje anterior. Credencial número 2, Jesús demuestra ser el Mesías no solo por la autoridad de su enseñanza, número 2, por el poder que tiene sobre los demonios. El poder que tiene sobre las fuerzas espirituales demoníacas. Y acabamos de ver el ejemplo ahí. Y en ese punto nos quedamos la ocasión anterior. En el versículo 33 en delante, del 33 al 35, se nos revela la sorpresa que en la congregación había un endemoniado, hermanos. Imagínense que hubiera un endemoniado. A ver, ¿a quién les gusta? ¿Quién es el endemoniado de hoy? A ver, ¿a quién? No me mire a mi pastor. ¿Verdad? Pues había un endemoniado en esa reunión aquel sábado. Y vamos a ver rápidamente en el versículo 35, bueno, desde el 34, que es donde nos quedamos la vez anterior. El 34 empieza con una exclamación. Miren, los demonios dicen déjanos. Yo ya expliqué la vez pasada, literalmente el texto no dice déjanos, dice ¡ay! Eso es lo que dice. Eso es lo que gritó el demonio cuando Jesús estaba ese sábado enseñando ahí. El espíritu que estaba dentro de una persona no soportó la presencia de Jesús, lo lastimó y gritó ¡ay! Así traducen algunas versiones de la Biblia, literalmente así dice ¡ay! Aquí le pusieron déjanos, aquí le pusieron más crema a los tacos, pero no dice déjanos. El demonio gritó de dolor, de espanto, de terror ante Jesús. Y después del grito de pánico vienen 2 preguntas del demonio. Vamos a ver las 2 preguntas del demonio y luego las 2 afirmaciones del demonio. Vamos a ver qué nos enseñan los demonios hoy. 34. Primer pregunta, 2 preguntas dije. ¿Qué tenemos que ver contigo? Entonces el demonio que está dentro de una persona le pregunta, literalmente el texto griego lee, ¿qué hay entre tú y nosotros? ¿Qué hay entre nosotros y tú? Ese es el orden de las palabras en el texto original. ¿Qué hay entre nosotros? Lo cual nos dice que era más de un espíritu el que estaba dentro de esta persona, solo que es un espíritu el que está hablando. Le preguntan, ¿qué hay entre nosotros y tú? Y esta pregunta se debe entender, así como lo traducen está bien. La pregunta no es una pregunta para Jesús, aunque sí lo es. Pero la intención de los demonios no es que Jesús les responda, es una protesta de ellos, ¿entienden? Es como si ellos le preguntaran a Jesús, ¿por qué nos perturbas? ¿Por qué nos molestas? ¿Por qué nos estás hostigando? Y no es tanto que ellos quisieran saber la respuesta, porque Jesús obviamente tiene autoridad, Él puede hacer lo que Él quiera, ¿no?
Eso es un reclamo de los demonios, del demonio. Y lo que nos da a entender este reclamo, como traduce la Biblia de las Américas, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Esta pregunta a nosotros nos revela que el demonio creía y estaba convencido que tenía derecho de estar en la persona. Por eso está preguntando, ¿por qué vienes a molestarnos? Si alguien va a tu casa y te quiere sacar, ¿qué dirías tú? ¿Por qué me sacas? ¿Por qué me vas a sacar? En tu mente, ¿qué está ahí? Esta es mi casa, yo tengo derecho de estar aquí. ¿Qué tienes tú que ver con nosotros? Ese es el punto. ¿Entienden, hermanos? Esto nos enseña a nosotros espiritualmente una realidad. Probablemente los demonios tenían razón. El demonio tenía derecho de estar en la vida de esta persona. ¿Sabes que las personas pueden hacer cosas que le dan derecho a los demonios de perjudicarlas? Si tú no pagas la renta, ¿te pueden sacar de la casa? ¿Sí o no? ¿Y si tienes hijos? ¿También lo sacan a ellos? Ay, no, el niño ¿qué culpa tiene? Saquen al papá, al niño y déjenlo en el cuarto. Lo sacan igual. Hermanos, hay personas que sufren opresiones de demonios por lo que han hecho ellos o por lo que hicieron con ellos cuando eran niños. Y las personas no entienden. Hay ciertas cosas que hacen las personas que le conceden derecho a los demonios de perjudicarlas o a sus hijos. Especialmente las personas que no son creyentes, que no son cristianas. Y aquí los demonios están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué nos perturbas? La segunda pregunta del versículo 34 dice, ¿has venido a destruirnos? Con estas palabras nos dice tantas cosas este demonio. Le voy a dar algunos ejemplos de lo que lo que implica esta pregunta del demonio. La pregunta número 2. ¿Viniste a destruirnos? En primer lugar, el demonio por segunda vez reconoce que son más de un demonio adentro de la persona. Porque en la pregunta 1 está en plural, ¿observaron? ¿Qué tenemos que ver contigo? Y en la pregunta 2 lo repite, has venido a destruirnos. Quiere decir que normalmente una persona puede tener no solo un espíritu maligno adentro cuando es un caso de esos, sino que normalmente los demonios, según Mateo capítulo 12, pueden atraer a otros demonios. Hay acciones, hay pecados que una persona comete que se convierten en la puerta de entrada de los demonios a su vida. Pero después de que llegue el demonio va a inducir en la persona que cometa otros pecados que anclen su residencia adentro de él y que inviten a otros demonios a entrar en ella. En Mateo 12 dice el Señor Jesús que el espíritu inmundo cuando sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces cuando regresa a su casa, que representa la vida del hombre, la encuentra barrida, limpia, barrida y adornada. Es decir que el hombre, cuando el espíritu maligno salió de su vida, se pone en orden, pone orden en su vida, aprovechando que ya no se siente atormentado. Y dice que cuando el espíritu inmundo regresa y ve que su casa está limpia, barrida, adornada, pero también dice que está vacía. Así dice el texto, está vacía. Es decir, el hombre no tuvo el cuidado de llenar su vida con alguien más poderoso que el demonio para resistir el regreso del demonio, porque los demonios siempre regresan. Cuando el Señor Jesús fue tentado, dice ahí en el pasaje de Lucas que ya leí en 4:13 de Lucas 4, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. ¿Qué se implica ahí? Luego nos vemos, por ahorita me voy, pero ya nos veremos. Y eso hacen los demonios. Y aquí el demonio regresa y encuentra a un hombre con el corazón vacío. Cristo todavía no mora en él, el espíritu de Cristo no está en la persona. Dice, cuando el demonio llega y ve su casa vacía, limpia y adornada, va y busca 7 espíritus peores que él, y el estado del hombre viene a ser peor al final que al principio. Entonces los demonios son varios en la vida de esta persona, aunque era un solo demonio el que hablaba. Y luego, la otra cosa que se deduce de la pregunta, ¿has venido a destruirnos? ¿Qué está reconociendo este demonio?
¿Quién es más poderoso, Jesús o ellos? ¿Entienden? Dicen, ¿has venido a destruirnos? Con esta pregunta no solo reconoce que son varios, sino que también reconoce que Jesús es más poderoso que todos ellos juntos. ¿Entienden? Pero no solo reconoce el poder de Jesús sobre de ellos, sino también están reconociendo los demonios a través de esta pregunta que ellos merecen un castigo, ¿o no? Porque están diciendo, has venido a destruirnos antes de tiempo. ¿Qué están diciendo ellos? Ya sabemos lo que nos merecemos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué merecerían eso? Entonces hay una implicación que el demonio reconoce, no solamente que están bajo juicio de Dios, sino que los demonios saben por qué están bajo juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque los demonios son malignos. Por eso la Biblia los llama espíritus malignos, espíritus inmundos, son malos. Por ahí sale de vez en cuando un cristiano que dice, pobre diablo, porque Dios no le da permiso de arrepentirse. No se quiere arrepentir. No se quiere arrepentir. El estado de caída de los demonios es tan malo, hermanos, que es irreversible. No se pueden arrepentir, ni quieren arrepentirse. Algunos de ustedes le tienen más compasión al diablo que la compasión que el diablo tiene por ustedes. El diablo no tiene compasión. Si no fuera por la providente protección de Dios sobre nuestras vidas, Satanás ya nos hubiera mandado al infierno. ¿Qué les digo? Matado. Nos hubiera literalmente mandado al infierno. Ay, ¿tú cómo sabes? Me voy a adelantar. Lucas 8, escuchen esto. En la parábola del sembrador, Jesús menciona al diablo y dice en la explicación de la parábola, el Señor Jesús dice en el versículo 12, Lucas 8:12, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. O sea, ¿qué quiere el diablo hacer con tu alma? Si pudiera, ¿qué quisiera hacer? Que te pudras en el infierno, que te quemes a fuego lento en las llamas eternas del lago de fuego. Eso quisiera el diablo. Si pudiera, eso haría. Los espíritus malignos de veras son muy malignos, hermanos. Gracias a Dios que Dios no nos deja verlos con nuestros ojos físicos, si no viviríamos traumados, aterrados y atemorizados. Pero quizás también veríamos cómo Dios nos protege con su espíritu y con sus ángeles. Sea como sea, los demonios son muy malos y saben que merecen castigo y que hay un juicio en espera sobre de ellos. Y después de las dos preguntas, dos afirmaciones. Versículo 35, regreso, perdón, en el versículo 34 todavía. Has venido a destruirnos, y luego afirmación número 1, yo sé quién eres. Literalmente, sé quién eres tú. El énfasis de la pregunta está en tú. En griego literalmente dice, sé tú quién eres, o conozco tú, te conozco quién eres. Es lo que está diciendo el demonio. El demonio está diciendo, yo te reconozco, yo sí sé quién eres. Eso es lo que está diciendo el demonio. El demonio reconoce a Jesús. La gente de la sinagoga no sabía quién era Jesús. Ellos pensaban que era un maestro de Nazaret, a lo mucho un profeta. Los demonios dijeron, yo sí sé quién es. Todos los demonios conocen a Jesús, hermanos. Todos los demonios reconocen a Jesús. Todos los demonios temen a Jesús. Hoy en día hay cristianos que saben más del diablo que de Dios, más del diablo que de Cristo. ¿Y quién es más poderoso? Yo no necesito una clase detallada de demonología. Yo necesito una clase detallada de teología y de cristología. Porque todos los demonios, con salto y seña y lujo de detalle, todos sin excepción, conocen a Jesús y lo temen.
Son mejores teólogos los demonios que los cristianos, porque ellos sí saben quién es Cristo y lo temen, mientras que nosotros los cristianos estamos como los de la sinagoga de Capernaum. Ni siquiera sabemos quién ha llegado a la reunión y no le tememos a Cristo. Ellos saben. Y la segunda afirmación del demonio en el 34, no solo yo sé quién eres, sino sobre todo el Santo de Dios. Y yo ya había explicado en el mensaje de Navidad que di el 24 de diciembre pasado, yo les expliqué, con esto, miren con lo que está diciendo aquí, para los que niegan la Trinidad. Con esta frase los demonios no son unicitarios, se los voy a demostrar. Porque el demonio está diciendo, yo sé quién eres. ¿Y qué le dice? El Santo. ¿Y luego qué dice? De Dios. ¿Qué está haciendo el demonio? Está diferenciando a Jesús de Dios Padre, ¿sí o no? Pero al mismo tiempo le está diciendo ¿cómo? Santo. ¿Ven eso? Una diferencia y a la vez un reconocimiento de la autoridad divina de Jesús. Probablemente el Santo de Dios es el título o uno de los títulos con el que los ángeles llamaron a Jesús antes de la encarnación. El Santo de Dios. Yo sé quién eres, el Santo de Dios, dice el demonio. Los creyentes deberíamos comprender que los demonios actúan en la vida de la gente y reclaman derechos sobre las personas. Pero también debíamos reconocer que Cristo, que los demonios reconocen a Cristo y lo temen. Los demonios pueden estar en la gente que va a las iglesias, hermanos. Puede haber gente con demonios. Pero ¿saben algo? También los demonios reconocen a Jesús. Y cuando Jesús está en una persona, los demonios se dan cuenta. Cuando vivimos en Dominicana, un joven nos contó, joven cristiano, que él por andar de mundano un día fue a una fiesta. Y que en esa fiesta pues hubo una fiesta mundana. Y después la fiesta se convirtió en una fiesta regular, a una fiesta de palos. Los que viven en Dominicana saben de qué estoy hablando. Una fiesta de palos es cuando una fiesta se convierte en una fiesta ritual, donde los brujos llevan el tambor y los palos y empiezan a hacer un rito de santería. Y entonces viene el espíritu del santo, es un demonio, y se le monta al medium. Entonces una persona que está ahí, así dicen ellos, se le monta un espíritu con un nombre de un santo católico que en realidad es un demonio africano, y se le mete el demonio a esta persona y le empieza a profetizar a los presentes. Entonces él nos dijo, yo estaba allí y empezaron la fiesta de palos, empezaron a tocar el tambor, la señora se le montó el espíritu y hay nombres, no les voy a decir los nombres de los demonios, nomás eso faltaría. Dice que esta persona le empezó a hablar a los presentes y les adivinaba y les decía cosas. Y dice que él en su rebelión, por andar allí donde no debería, de todos modos, se le acercó a la mujer y dice que la mujer le dijo, esto no lo dijo él a nosotros, no estoy inventando nada. Un joven que discipulábamos, el demonio le dijo, ¿y tú qué haces aquí si tú ya sabes que no deberías estar aquí? Así le dijo el demonio. Los demonios conocen a Cristo. Cuando Cristo vive en un cristiano, los demonios saben. En Hechos 19 se menciona el relato de los judíos que andaban expulsando demonios que no eran cristianos. Estos judíos no eran cristianos y andaban sacando demonios. Y dice que en una ocasión este demonio los encuentra y estos van, según ellos, a sacar el demonio y le dicen, te expulsamos, demonio, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, porque nosotros no creemos en Jesús, dicen ellos, ¿verdad? Pero el que anda predicando Pablo, nosotros te expulsamos en el nombre de Jesús, el nombre de que predica Pablo. Como si funciona, ya vimos que los cristianos echan fuera demonios en el nombre de Jesús, nosotros también te echamos en el nombre de Jesús. Y el demonio voltea y les dice, a Jesús conozco, así dijo el demonio. Y Pablo sé quién es. ¿Y ustedes quién son? Y dicen que el demonio les puso una. Lean la historia, está en Hechos 19. Los demonios saben quién es Jesús y saben quién es de Jesús. ¿Y tú? ¿Has percibido los demonios alguna vez? ¿De alguna manera? Ahora,
Si trajéramos un demonio aquí, a ver, don Belcebú, tengo una pregunta para usted, don Belcebú. ¿Usted puede percibir la presencia de Cristo aquí en fulanita? ¿Qué opina, don demonio? ¿La chismosa quieres decir? ¿Hablas del mentiroso del ratero? ¿Del ladrón? No me preocupa. Tienes tan sofocada la presencia de Cristo en su vida que nada, ni siquiera me broncea. Pero no me preguntes que Pablo, porque no, ese Pablo, hay que mantenernos alejados de Pablo, hay que mantenernos alejados de Martín, hay que mantenernos alejados de Elsa, porque cuidado, esos cristianos andan en la luz. A Jesús conozco y Pablo yo sé quién es, pero tú quién eres. Los demonios saben bien quiénes somos nosotros, hermanos. Y finalmente Jesús da la orden, por cuestión de tiempo, nos vamos a ir rápido. En el versículo 35, entonces Jesús, número 1, lo reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Miren el poder de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesús reprende al espíritu. Aquí reprender al espíritu, literalmente la palabra reprender, según un par de eruditos muy respetados en el idioma original, que se apellidan Milligan y Moulton, reprender conlleva la idea de anunciarle a alguien la pena o la multa que se merece. Como que Jesús le dijo al demonio: vas a ver ahorita lo que te espera, chiquito, vas a ver lo que te mereces. Cállate. ¿Por qué le dijo Jesús cállate? Es la primera orden que le da al demonio. Cállate. Literalmente, ¿saben ese verbo qué significa? Ponte bozal. ¿A quién le pones tú bozales? ¿A quién? A las bestias. Se te olvidó tu bozal. ¿Qué te están tratando de decir? Y tú volteas y le haces, ¿verdad? Que te digan se te olvidó el bozal. ¿Qué te están tratando de decir, verdad? Jesús le dice cállate. Y con esta frase está denigrando al espíritu. Le está diciendo: para mí eres como una bestia, un animal que merece ser silenciado. O sea, Jesús comunica disgusto y desprecio por estos espíritus. ¿Por qué? Cállate. O sea, Jesús diciendo: cállense, chillones, despreciables. Y después sal de él. Esta es una confirmación de que el demonio está hablando desde el interior de la persona, ¿sí o no? Hay una diferencia, hermanos, entre la influencia demoníaca y la invasión demoníaca. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Hay una diferencia entre que, digamos que aquí está Francisco Gómez. ¿Yo por qué, pastor? ¿Por qué me agarra de ejemplo? Aquí está Francisco Gómez, que llegue el Sata y le diga: ¿cómo crees, Panchito? Mira nada más allá. Mira, no. Y entonces te empieza a hablar desde afuera. ¿Me entienden? Y él dice: vete de mí, Satanás, apártate de mí. A que el diablo lo llevas dentro. Yo conocí un hermano que se fue y hizo ritos de brujería. Dice: yo empecé a sentir que algo andaba mal conmigo, nos contó, pero no sabía qué tan mal estaba, hasta que un día me descubrí a las 2 de la mañana sentado en la mesa con un papel enfrente, una pluma, y mi brazo estaba escribiendo y yo no lo controlaba. Y estaba escribiendo una carta y yo dije: ¿qué me está pasando? ¿Quién me está moviendo el brazo? ¿Por qué estoy aquí y no me acuerdo de nada? Hermano, les podría contar muchas historias como estas. ¿Ustedes creen que esos son cuentos tipo del exorcista y todo eso? No, hermanos, es cierto, estas cosas son ciertas. Los demonios pueden entrar en la vida de las personas. Sí pueden hacerlo. Y algunos ya están pensando: ¿seré yo, maestro? Porque tengo un tic. No empiecen tampoco con,
¿verdad? Delirios de persecución y de endemoniamientos, ¿no? ¿Y cómo puedo yo saber si a mí no me molesta el diablo? Bueno, no te preocupes, el diablo te molesta, te des cuenta o no, porque las escrituras dicen en Efesios 2:3 que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales estuvimos también todos nosotros. Había demonios asignados a tu vida desde que naces, pero cuando te convertiste a Cristo, Cristo te libertó. Pero toda la gente hay suficientes demonios para repartirles a todos, hermanos. Pero cuando Cristo nos libera, es muy claro, Colosenses 1, del 12 al 13, dice que entonces Dios nos liberó del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Eso dice la Escritura. Y Cristo le dijo a sus discípulos en Lucas 10:19: he aquí les doy poder y autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Así que la forma más sencilla de asegurarte que nunca va a ser invadida tu vida por un demonio es arrepentirte de tu pecado y creer en nuestro Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Y será librado de las flechas espirituales. Entonces, estoy preparado para confrontar a un demonio el día que se manifieste. ¿Qué tal si un día se aparece una persona a tu lado que resulta endemoniado? No, pastor, si viera cómo se pone mi esposo, ¿verdad? Hasta me hace dudar, dice. ¿Qué tal si un día se manifiesta un endemoniado ahí cerca de ti? ¿Qué harías? No, pues yo ya sé que le hablo a usted, ¿verdad? Para que lo atienda usted. Si Dios permite que un demonio se manifieste delante de ti y tú eres cristiano, no deberías de temer. No deberías de temer. Nada que temer. Porque Dios ha prometido que nunca va a permitir que nosotros enfrentemos una prueba que rebase nuestra capacidad humana. Por eso es tan importante que mantengamos nuestra comunión con Dios. Pecado que cometes, pecado que confieses a Dios y restauras tu comunión con Dios, no importa lo que pase, tú estás en la luz. Orar y ponerte en las manos del Señor. Citar la Escritura como Cristo, ¿verdad? Escrito está. Y si el Espíritu te quiere decir cosas, no, pero que tú puedes decirle como el Señor Jesús: cállate, en el nombre de Jesús te ordeno que te calles, tú no tienes permiso de hablar. ¿Por qué quisieras oír a un mentiroso? Mira, si un demonio te quiere hablar y te dice mentiras, ¿para qué lo quieres oír? Si te quiere decir la verdad, ¿para qué quieres oírlo si ya sabes lo que te va a decir? Te va a culpabilizar para sembrar la duda en tu vida, cuando ya sabes que Cristo ha perdonado todos tus pecados cuando te arrepientes. Así que ni por verdad ni por mentira te conviene hablar con los demonios. A los demonios solo hay que decirles una cosa: sal de aquí en el nombre de Jesús. Y antes finalmente de salir del hombre, los demonios, ¿qué hacen? Lo derriban. ¿Observaron eso? Lo derribó en medio de ellos. Salió de él sin hacerle ningún daño. ¿Qué significa esto, hermanos? Que los demonios pueden infringir efectos en el cuerpo humano. ¿Entienden? Los demonios pueden causarle. Yo me acuerdo, una vez hablé con un joven hace muchos años. Llegó aterrado a pedir ayuda a la iglesia. Aterrado. Y dijo: yo necesito que me ayuden. ¿Por qué? Porque mis dos amigos y yo, tenía 17 años ese joven. Mis amigos y yo andábamos jugando con la brujería. Fuimos con una bruja a que nos leyera las cartas y que nos dijera el futuro. Nosotros jugando no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y desde entonces uno de nosotros empezó a tener problemas. Se le metía una presencia, así dijo él. Y estábamos juntos, dijo él, y nos llevó hacia las vías del tren. Y cuando venían las vías, se aventó a las vías y lo mató el tren. Dijo: la policía y la gente cree que él se suicidó, pero nosotros ya sabemos lo que pasó. No fue él. Y nosotros seguimos, así dijo. Ahora no sabemos qué hacer. Si los demonios pudieran, nos destruirían, hermanos. Cristo es la esperanza de un endemoniado.
Una vez conocimos un muchacho que estaba endemoniado. También era joven. Él dijo que quedó invadido de espíritus después de una fiesta a la que lo llevaron secretamente. Le dijeron que iban a haber muchas muchachas, él y otros jóvenes, y los llevaron. Hicieron rituales, según él, no se puede comprobar, y muchas cosas que no merecen ser mencionadas. Al final, él quedó invadido con 7 espíritus, y él invitó a los espíritus a venir a su vida para tener fuerza física. Y era un flaquito, pero era más fuerte que todos los de su preparatoria, su high school. Pero cuando los demonios pasaron de darle fuerzas a atormentarlo, él ya no soportó. Su familia recurrió a un sacerdote católico y no les pudo ayudar. En su desesperación buscaron un pastor y encontraron el pastor de una de las iglesias donde nosotros nos congregábamos. El pastor lo llevó al instituto bíblico cuando yo era estudiante, y ahí lo conocimos y empezamos a orar por él. Nosotros vimos lo que es capaz de hacer un espíritu inmundo, hermanos. Cosas que no te puedes explicar. Pero los espíritus salieron de ese joven. Salieron. Y cuando ese joven fue liberado por el poder de Cristo y regresó a su casa, la familia entonces dijo: ahora sí, volvemos al catolicismo idólatra. Y cuando el pastor fue a buscar a Miguel, se llamaba Miguel, ese joven, le dijo: no, ya no queremos que lo visiten. Y él les dijo: pero ¿no pueden ver la diferencia, lo que Cristo ha hecho en su vida? Ni siquiera el sacerdote pudo darle ayuda, y Cristo ha liberado a ese joven. Y la familia dijo: lo preferimos endemoniado que protestante. Así dijeron ellos. Así es la ignorancia, hermanos. Los demonios pueden hacer que las personas tengan alteraciones físicas, potencias, degeneraciones. No se convierten en el hombre lobo tampoco, ¿verdad? Pero sí los cambian. Y finalmente es liberada esa persona aquí de la que se describe. Y la última credencial que Jesús presenta es su impacto, su popularidad. Versículo 36. Todos quedaron, ¿cómo quedaron? Asombrados. Claro, ¿cómo iban a quedar? Pasmados. ¿Quién es este hombre? En conmoción, en shock, y discutían diciendo entre sí: ¿qué mensaje es este? Porque, otra vez se menciona, observen las palabras claves, porque con autoridad y poder. Es fácil decir algo, ¿no es cierto? Lo difícil es demostrarlo. En la primera credencial, ¿qué dice Jesús? Les enseñaba con autoridad. Él decía: yo vine aquí para liberar a los cautivos. Bueno, lo dices con mucha seguridad, con mucha convicción, Jesús. ¿Podrás demostrarlo? Ahí es donde se va a probar, ¿entienden? Así que, aunque a enseñar con autoridad es una credencial, la verdadera prueba va a ser si esa enseñanza se puede demostrar con hechos. ¿Y qué tal? ¿Lo pudo demostrar con hechos Jesús? Eso significa la palabra poder, dinamis, donde viene la palabra dinamita. Y esa palabra en griego significa tener la capacidad para algo. Jesús dijo: yo vine a liberar a los cautivos. Y ahora se le presentan varios demonios. ¿Pudo con ellos, sí o no? Se salen ahorita. Y la gente dijo: esto sí que nunca lo hemos visto. Alguien que no solo enseña con autoridad, sino que es capaz de cumplir lo que dice delante de nuestros ojos. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Todos quedaron asombrados, discutiendo qué es esta palabra. Y especialmente, ¿qué es lo que los impactó? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Obviamente, ¿para qué creen ustedes? Con esto termino. ¿Para qué creen ustedes que Lucas dejó esta historia? ¿Para entretenernos? Hey guys, les voy a contar una spooky story. Y venga, les voy a leer. ¿Creen que para eso nos las dejó Dios?
¿Para entretenernos? ¿Saben para qué las dejó Lucas aquí? ¿Cuál es el objetivo del libro? Para convencernos, hermanos, de quién es Jesús, para que creamos en el Señor Jesús, para que nos convirtamos. Dice el 37 con el que cierra, en la Biblia de las Américas, y su fama. ¿Cómo dice su Biblia? En el 37. Su fama. ¿Saben cómo se dice fama en griego? Esta palabra fama en griego. Ahí les va la palabra griega del día. Eco. ¿Han oído esa palabra? Su eco se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Su fama se convirtió en una especie de eco. Lo que Jesús hacía iba en oleadas. ¿O ya oyeron lo que pasó? ¿Ya oyeron lo que pasó? ¿Ya oyeron lo que pasó? ¿Ya oyeron lo que pasó en Capernaum? ¿Ya oyeron lo que pasó en Capernaum? Y se empieza a barrer su popularidad. Hermanos, ¿cuál es una evidencia de que Jesús de Nazaret? Hermanos, ¿por qué creen que después de 20 siglos este hombre de una aldeíta al norte de Israel, que nunca salió de esa zona del país, nunca escribió un libro de su puño y letra, todo lo que está escrito lo escribieron otros de él? ¿Por qué sigue siendo la religión más grande del mundo? Porque nunca nadie ha gozado del impacto de sus palabras y sus obras como Él. Él es el Señor. El renombre que Jesús se ganó a lo largo del mundo y a lo largo de las generaciones es una evidencia, a pesar de que el cristianismo ha sido perseguido hasta la sangre. Millones de mártires han derramado su sangre en el nombre de Jesús. ¿Por qué siguen creyendo? Porque no hay nadie como Él, porque Jesús de Nazaret es el Señor, es el Mesías. Jesús es quien dijo ser y lo demostró con la autoridad de sus palabras y con su poder para liberar a los cautivos por el diablo, y la fama que ganó entre la gente de su tiempo y de las futuras generaciones nos demuestran que Él es quien dijo ser, el que vino a liberar a los cautivos. Y qué triste sería que tú oigas un mensaje como este y rechaces a Jesús como tu Señor y Salvador. Deberías arrepentirte, caer de rodillas ante su autoridad y su majestad. Mientras los demonios tiemblan de miedo, tu corazón endurecido se resiste al evangelio. Deberías convertirte a Cristo hoy, bautizarte a Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pronto, y empezar a caminar a conocer este Cristo ante el que los poderes de los aires y del infierno tiemblan ante su presencia. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos dado a este Salvador, nuestro Señor Jesucristo, incomparable. A ti sea la gloria, Padre, y a nuestro Señor Jesucristo por 1000 generaciones, porque Él vino a liberarnos y a darnos la victoria. En su nombre oramos, amén.